Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Ese es mi deseo. Que cada día estemos más aferrados a Él, viendo todas las cosas que suceden. Esta semana me preguntaron varios hermanos por WhatsApp sobre algunas cosas y a muchos le asombró un mensaje que traje que habla sobre la gracia, porque no todos entienden eso. Muchas veces vemos cómo usamos la gracia o como, no como la usamos, como lo he visto de repente de chico, usar que era un debate, más de poder entender que Dios nos eligió a nosotros de antemano. Y sobre eso yo le pregunté a una de las personas, yo le voy a leer algo. En Lucas 7, no lo busquen, yo ahora vamos a ir al tema. Dice, un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso a aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente, a juzgados. Y Simón fue uno de los que acá se demuestra que estaba para señalar la gracia, porque recuerden el contexto que se había dado esta parábola, era porque Jesús estaba comiendo allí en su casa. Estaba allí comiendo en su casa y fue una mujer que allí derramó, si habrá llorado, que pudo lavar los pies de Jesús con sus lágrimas. Y entonces habla del que más errores ha tenido. Por eso yo soy uno de los que me identifico por esa cantidad de los errores. Me identifico sobre los justos y el que hace las cosas bien, sino por el de más errores, como esta mujer. No era la mejor si nosotros la miramos con nuestros ojos críticos. Porque ayer habíamos llegado medio tarde, pues tuvimos un lote de altercados. Salimos pensando que íbamos a tener una tarde media liviana, que íbamos a volver temprano y resulta que un camión se me rompió en Dolores y tuvimos varias peripecias que nos retrasaron la vuelta, pero a veces nosotros pensamos las cosas de una manera y son totalmente de otra, pero vemos acá un Dios que es justo y nos enseña a perdonar, a saber perdonar, y que nos enseña y nos dice, al que muchas macanas se manda, se lo voy a decir en lenguaje de campo, a que muchas macanas se manda, él más perdona. Acá nos da esa explicación en Lucas 7. Y yo le voy a pedir que hablen sus Biblias en 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios 4. Yo quería en parte hacer este mensaje porque así también se lo reenviaba a algunos que me han preguntado sobre esto. He visto que han también algunos visto algún mensaje, porque también me han comentado sobre los mensajes y los estudios que están subidos en la página web. Entonces es importante dar ese testimonio de que Dios nos amó, de que Dios nos amó a nosotros. Y dice aquí, 2 Corintios 4, versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
una vez, estaba mirando si acá había alguno, pero no veo. Yo había hecho un ejemplo en la iglesia en Juan Lacase. Había agarrado, no me acuerdo cuál teléfono tenía en el momento, pero había agarrado un vaso de plástico y había metido el celular adentro. Y le pregunté a los hermanos, ¿qué tenía más valor? ¿El vaso de plástico o el contenido, que era el celular? ¿Qué valía más? ¿El celular o un vaso de plástico de esos descartables? ¿Cuál valía más? Y acá dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Que dice que estamos atribulados en todo. ¿Cuántos pasamos tribulaciones? Y dice, estamos atribulados en todos, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribado, pero no destruidos. No estamos destruidos, porque nosotros no estábamos ni angustiados, ni desamparados, ni destruidos, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Que yo les voy a desarrollar ahora en una lectura una historia allí del Antiguo Testamento, pero que la miré con ojos nuevos, que la miré desde otra manera, porque allí tuve algunas consultas sobre ese mensaje que traje, porque normalmente no traen esos mensajes, traen un mensaje desarrollan sobre el estudio de lo que acababan de leer o lo que leen en el momento y desarrollan sobre eso, pero no sobre un estudio que hable sobre que nosotros somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia y no por lo que nosotros podemos hacer. Y yo le voy a pedir que busquen ahí en Daniel capítulo 3 y vamos a leer una historia, pero se la voy a desarrollar un poquito distinta. Pero mientras ustedes buscan Daniel 3, yo le voy a leer acá un salmo. Porque ayer, por ejemplo, vemos qué corta o qué determinante a veces es la vida. Yo tengo un muchacho que a veces hace changa conmigo, otro muchacho que trabajó conmigo y también trabajó con Daniel, que tiene un abuelo que estaba bastante bien, pero de un momento a otro se fue. Pero me acuerdo de haber hablado con ese hombre hace unos meses atrás, capaz que un año, y me dice, yo he hecho todo lo posible, he ayudado a mis hijos, pero algo que espero es ver a Dios cara a cara. Es un hombre allí de la ciudad donde nosotros vivimos, y ese hombre ayer veo por una noticia que se fue. Y entonces digo, qué oportunidad a sus parientes y todo de dar testimonio. Y yo le mandé un mensaje, un breve testimonio, porque tenemos un Dios todopoderoso que tenemos que estar en los momentos de necesidad de las demás personas, pero también tenemos que dar ese mensaje de aliento, sabiendo que nos podemos volver a reencontrar con esa persona. Porque qué bueno es poderse volver a reencontrar con esos seres queridos que nosotros queremos tantos. Porque, como siempre les digo, hoy estamos acá dando mensaje, dando testimonio, hablando de las grandezas de Dios. Y la semana que viene no sabemos si vamos a estar todos o si yo voy a estar. Porque el Señor nos puede llamar y dice que tenemos que estar preparados
para ese llamado, porque no sabemos el día que nos puede tocar. Y vamos a leer allí en Daniel 3, versículo 15. Dice, ahora pues estáis dispuestos para el oír el son de la bocina, de la flauta, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música. Os prostréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no adoráis la estatua misma, ahora seréis echado en medio del horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que nos libre de su mano? Yo se la voy a resumir la historia para no, por el tema del tiempo, no hacerla tan larga. Allá habla de tres señores, Sadrac, Mesac y Abednego, que fueron, allí estaban delante del rey Nabucodonosor. Pero esta historia, nosotros a veces las leemos de cómo Sadrac, Mesac y Abednego le dicen al rey Nabucodonosor una respuesta que yo la adopté para usarla en el trabajo mío. No es necesario que te respondamos acerca de esto. Cuando no hay a veces que dar respuesta acerca de una cosa. Nosotros con Marianela vimos uno de los primeros hornos allí de Argentina, uno de los más antiguos, data del año 1800 y poquito. Y nosotros nos arrimamos para mirar. Yo le dije a Marianela, mirá qué alto, debe ser como por lo menos como de 6 metros de altura. Y dice que allí el horno se había calentado 7 veces más que lo habitual. El horno estaba muy caliente. La gente que tiraban, ataron a Sadrac, Mesac y Abednego y lo tiraron al horno, dice que cuando se arrimaron fueron quemados y fueron muertos en forma instantánea. Pero allí, Sadrac, Mesac y Abednego salen sin olor a fuego. Salen de allí de ese horno y yo les quiero leer aquí el final. Y dice así, Nabucodonosor dice, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto de los 4 es semejante a hijos de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos de Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron del medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitales y los consejeros del rey para mirar estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, que fue el que los mandó a que los tiraran en el horno, dijo, bendito sea el Dios de ellos, nuestro Dios, al cual nosotros servimos, que nosotros a veces nuestras esperanzas, si nos hubieran puesto al lado de un horno de fuego ardiente, no sé si respondíamos exactamente lo mismo. Pero puestos a que a veces nosotros estamos en dificultades, estamos en un problema realmente grande, dice que envió el ángel y los libró a sus siervos que confiaban en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otros dioses que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua, que diere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, sea descuartizado y su casa se convierta en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego y en la provincia de Babilonia. Y qué bueno aquí cuando leemos una historia que está narrada aquí en el Antiguo Testamento,
pero vemos esa confianza de aquellos hombres, como yo les hablé a aquellos hermanos de Hebreos capítulo 11. Por la fe conquistaron reinos, taparon boca de leones, por la fe, por su fe. Pero ahora vemos que tenemos una nueva fe, que es la fe don de Dios. Y que en esa fe nosotros sabemos que tenemos una esperanza para la gente que yo a veces les reenvío el mensaje que no es habitual de la iglesia, o gente que también sí va a la iglesia. Es muy bueno que sepan que tenemos un Dios todopoderoso que nos amó. Hay una canción vieja que yo hacía memoria la semana pasada, que decíamos: Dios nos amó con amor eterno. Dios nos amó con un amor eterno, nos amó. Dice que cuando Él iba caminando allí hacia la cruz, dice que fue hasta lo sumo puesto. Cargó todos nuestros pecados allí en la cruz. Todos. Y mire que si tenía que haber cargado. Porque mire que nosotros nos metemos de macanas y hacemos las cosas. Pero tenemos que ver allí, como en esa enseñanza que leímos en Lucas, que Dios nos perdonó, que Dios sabe que nosotros podemos cometer muchas macanas. Yo les quiero leer algo aquí por último. Dice aquí en 2 Corintios 2, capítulo 4, versículo 15, porque todas estas cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, todos lo vamos notando, yo cada vez lo noto más, se va desgastando, en el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque la leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos tocar, acá el teléfono, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos unas promesas eternas y tenemos que estar, con cuánto agradecimiento tenemos que estar a Dios, que estamos bien, que estamos con salud, que podemos estar acá dando testimonio y anunciando este mensaje todos los días, y todos los días que tenemos oportunidad, dar ese testimonio. Si no se anima a dar testimonio, aunque sea, reenvíe el mensaje. Reenvíe el mensaje, un mensaje de salvación eterna que tenemos que poder. Yo no digo que nunca me caractericé mucho por de repente dar testimonio como ahora. Probablemente porque tampoco tenía los conocimientos para poderlo hacer. Pero muchas veces lo hacíamos por cobardía. Yo me acuerdo en más de una oportunidad que íbamos a la iglesia y cuando preguntaban algo y no sabíamos, empezábamos a hacer así cada vez más bajo, para podernos esconder, que no nos fueran a preguntar a nosotros. Tengo presente en una ocasión de haberlo hecho. Y qué bueno es ahora poder estar dando ese testimonio, dando ese mensaje que nosotros podemos salir adelante. Podemos tener problemas, pero en Dios tenemos un amigo en quien confiar, que como allí en esa historia que acabamos de leer brevemente de Sadrac, Mesac y Abednego, que vemos
que tenían una confianza puesta en Dios, de que Dios los iba a librar. Y todavía abren un paréntesis y dice, y si no nos librara, igual nosotros seguimos confiando en Él. Porque a veces no es los planes que nosotros tenemos, son los planes de Dios. Y en esos planes de Dios, que a veces no se ajustan por lo que nosotros queremos, porque a veces nosotros queremos una cosa, como allí hay una historia en Daniel 10 que se desarrolla muy interesante, cuando Daniel clama a Dios pidiendo un milagro, y el milagro no llegaba, y el milagro no llegaba, y el milagro no llegaba, y pasaban los días, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 21 días, y llega el milagro, y le dice allí, llega el milagro en forma de ángel, y le dice a Daniel, Daniel, el milagro salió inmediatamente para acá, salió enseguida, pero nos topamos con los reyes de las potestades del enemigo, pero ¿sabés lo que nos siguió alentando a traerte el milagro? Es que nunca dejaste de clamar, nunca dejaste de clamar. Y a veces nosotros queremos respuestas a situaciones o preguntas, ¿por qué Dios pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Cuál es esta enseñanza que nos enseña aquí Daniel? Es que no dejemos de clamar, porque Él va a llegar con la respuesta. A veces no es la respuesta que nosotros queremos, porque a veces también, como nos enseña la palabra, pedimos mal. No podemos pedir solamente, Señor, quiero un auto 0 kilómetros, sino también tener nuestra confianza, como allí Sadrach, Mesach y Abednego, que dicen, así Él no nos libre de esto, nosotros vamos a seguir confiando en Él. Ese era el mensaje por el día de hoy. Que Dios los continúe bendiciendo a todos y mediten en esa parábola que leímos ahí en Lucas 7, que habla de esos dos acreedores. Allí se abre esa parábola para enseñar. Porque si tenemos problemas y hemos pecado, sabemos que tenemos un Dios amoroso que nos perdonó los pecados. No por lo que nosotros hacemos, ni lo bueno que nosotros seamos, porque Él nos amó con un amor eterno. Que Dios los bendiga.